Sistema de retenciones web, rentas del trabajo, formatos de carga. Los formatos para utilizar en esta herramienta se han simplificado a dos tipos de carga de información. La primera es la que contiene la información proporcionada por la nómina salarial de cada empresa, cuyo objetivo es reportar a todos los empleados en relación de dependencia, afectos y no afectos, debiendo incluir el total de las rentas grabadas, rentas exentas y las deducciones anuales necesarias para calcular la retención. Base legal, artículo 72, Decreto Ley 10/2012. La segunda carga es el formato para reportar otros patronos y expatronos. Su objetivo es registrar la renta obtenida de las retenciones efectuadas de los empleados. Para el efecto, ingresamos a retenciones web, rentas del trabajo web, carga de archivos. Formato de carga. El formato de carga cuenta con 18 columnas. Al momento de cargar la información es necesario considerar lo siguiente. Guardar el archivo como CSV delimitado por comas. La configuración del delimitador debe de ser coma. En la primera fila, de ser necesario, se puede modificar los títulos. Tomar en cuenta que se debe de respetar la estructura establecida. En celdas con valor numérico, no utilizar formato separador de miles. Cuando la columna no cuente con información, consigne 0. Asegúrese que el archivo que carga cuente con 18 columnas. Los montos deben de anualizarse, es decir, desde enero hasta el mes de diciembre. En los casos de reingresos de empleados, deben considerarse a partir de la fecha de ingreso a diciembre. El componente está habilitado para realizar más de una carga con distinto estado. Nota importante: la primera carga de ingreso de los empleados debe de ser en estado P. En la columna 16, estado del empleado, para simplificar el reporte de las rentas del trabajo, se ha incorporado en el formato de la carga para reportar la información de los empleados en relación de dependencia mensual. La columna denominada Estado permite identificar la operación a registrar de los empleados en relación de dependencia para el periodo seleccionado. Para el efecto, se tienen establecidos los siguientes estados. P. Proyección. A. Actualización. R. Reingreso. E. Comisión extraordinaria. S. Suspendido. F. Fin de relación laboral. En resumen, las consideraciones en el archivo de carga son las siguientes. Formato de 18 columnas. Archivo con extensión CSV delimitado por comas. La configuración del delimitador debe de ser coma. Que no existan filas ni columnas ocultas. Tamaño máximo 10 MB o su equivalente a 88.000 filas. En celdas con valor numérico, no utilizar formato separador de miles. En columna de formato de fecha debe de ser día, mes, año. Consignar 0 en celda cuando no exista monto. A continuación, observamos un ejemplo de carga de proyección. Corresponde a la primera carga e ingreso de empleados, en donde se consideran todas las rentas grabadas y todas las rentas exentas que percibirá el empleado durante el periodo, así como las deducciones permitidas para la determinación del impuesto anual y el cálculo de la retención mensual a practicar. Al efectuar el registro de los empleados con estado P, considere lo siguiente. La columna fecha de inicio de relación laboral es obligatoria. Las columnas C a la E y de la G a la Q son obligatorias. Si no existe valor,
consigne 0. En la columna Comisiones extraordinarias debe de colocar 0. En la columna Estado del empleado debe de consignar la letra P. Las columnas Q y R deben encontrarse vacías. El estado proyección será trasladado para el mes siguiente con el mismo estado. Los montos deben de anualizarse, es decir, de enero a diciembre. En caso de ingresos posteriores o reingresos de empleados, deberá considerarse a partir de la fecha de ingreso hasta el mes de diciembre. Nota importante: las deducciones por gastos personales sin comprobación alguna de 48,000 quetzales se encuentran consideradas por el sistema para realizar el cálculo del impuesto y retenciones correspondientes. Ejemplo de una carga de actualización. Si por algún motivo se debe de modificar el monto anual estimado de la renta neta de algún empleado, deberá efectuar una actualización. Esto conlleva efectuar en los meses sucesivos el nuevo monto de retención, por lo que considere los siguientes lineamientos en el archivo de la carga. La deducción por gastos personales sin comprobación alguna de 48,000 quetzales se encuentra considerada en el sistema para realizar el cálculo del impuesto y retenciones correspondientes. La columna fecha de inicio de relación laboral no es obligatoria. Las columnas C a la E y de la G a la Q son obligatorias. Si no existe valor, consigne 0. En la columna Comisiones extraordinarias, consigne 0. En la columna Estado del empleado debe consignar la letra A. En las columnas Q y R deben de encontrarse vacías. El estado de actualización será trasladado para el mes siguiente con su mismo estado. Ejemplo de una carga por reingreso. Esta carga permite reportar a los empleados que reingresan con el patrono declarante. Al efectuar el registro de los empleados con estado R, considere los siguientes lineamientos. La columna fecha de inicio de relación laboral es obligatoria. Debe consignar la fecha de reingreso del empleado. La columna C a la E y de la columna G a la Q son obligatorias. Si no existe valor, consigne 0. Consigne las rentas gravadas y las rentas exentas, así como las deducciones que se proyectan percibir con el reingreso del empleado. En la columna F debe de colocar 0. En la columna Estado del empleado debe consignar la letra R. Las columnas Q y R deben encontrarse vacías. El reingreso será trasladado para el siguiente mes con el estado de actualización. Ejemplo de una carga por comisión extraordinaria. Si se desea registrar una comisión extraordinaria y efectuar la retención al empleado en el mes en el que se percibe dicha renta, debe de utilizar el estado E. Tome en cuenta lo siguiente. Se realizará el cálculo de la retención por los ingresos consignados, incrementando la retención del mes. La columna fecha de inicio de relación laboral no es obligatoria. Las columnas C a la E y de la G a la Q son obligatorias. Si no existe valor, consigne 0. En la columna F debe de colocar el valor de la comisión extraordinaria registradas para el mes. Se realizará el cálculo con base al tipo impositivo establecido en el artículo 73 del Decreto Ley 10/2012. En la columna Estado del empleado debe de consignar la letra E. Las columnas Q y R deben encontrarse vacías. El estado E, comisión extraordinaria,
surtirá efecto solo para el mes de la carga. En el siguiente mes aparecerá como estado actualización. Ejemplo de una carga por suspensión. La carga de suspensión permite registrar empleados que se encuentren suspendidos por enfermedad, accidente o permiso sin goce de salario. Para completar el formato, tome en cuenta lo siguiente. Fecha de inicio de relación laboral no es obligatorio. De las columnas C a la E y de las columnas G a la Q son obligatorias. Si no existe valor, consigne 0. En la columna F, consigne 0. En la columna estado del empleado debe de consignar la letra S. En la columna Q debe consignar el monto de la retención efectuada y el sistema tomará el valor consignado en esa casilla para adicionarlo al formulario 1331 del mes correspondiente y en el monto total de las retenciones efectuadas. La columna R debe de ir vacía. El estado S suspendido se trasladará para el mes siguiente. Para cambiar este estado debe de subir una carga de actualización. Ejemplo de una carga por fin de labores. Esta carga permite registrar a los empleados que han concluido su relación laboral hasta el 31 de diciembre de cada año. Considere los siguientes lineamientos en el archivo de la carga. Fecha de inicio de relación laboral no es obligatoria. Las columnas C a la E y de la G a la Q son obligatorias. Si no existe valor, consigne 0. Consigne las rentas grabadas y las rentas exentas, así como las deducciones que percibió el empleado durante el periodo que laboró. En la columna F, consigne 0. En la columna estado del empleado debe de consignar la letra F. En la columna Q debe consignar el monto de las retenciones efectuadas y el sistema tomará el valor consignado en esa casilla para adicionarlo al formulario 1331 del mes correspondiente y en el monto total de las retenciones efectuadas. En la columna R debe de consignar la fecha de fin de labores. Deberá coincidir con el periodo seleccionado para realizar la carga. El estado fin de relación laboral se visualizará únicamente en el mes de la carga y no será trasladado al próximo mes. Finalmente tenemos el ejemplo de una carga de otro patrono y expatronos. Este formato se utiliza para registrar la información correspondiente a los otros patronos y expatronos de los empleados en relación de dependencia, incluyendo la renta obtenida y la retención efectuada. Para completar el archivo, por favor considere lo siguiente. El archivo debe de ser guardado como CSV delimitado por comas. La configuración del delimitador debe de ser coma. En la primera fila, de ser necesario, puede modificar los títulos. Tome en cuenta que se debe de respetar la estructura establecida. En celdas con valor numérico, no utilice separador de miles. Cuando la columna no cuenta con información, consigne 0. El archivo a cargar debe de contener 5 columnas. En el caso de reingreso, no es necesario realizar la carga de expatronos u otros patronos. Un mismo NID de empleado puede registrarse con diferentes patronos y expatronos. Si ingresara el NID del usuario, en la columna NID otro patrono y expatrono generará error. Finalizados ya todos los formatos que hemos expuesto anteriormente y preparados, procedemos a hacer la carga de información o en este caso la funcionalidad del sistema para los empleados. Para el efecto, ingresamos a retenciones web,
rentas del trabajo, web, carga de archivos. A continuación se habilitarán los botones Subir archivo, Carga y Cancelar para la carga de archivos de otros patronos y expatronos. Al seleccionar el botón Archivo mostrará una ventana que permitirá ubicar el archivo previamente elaborado para realizar la carga. Al localizarlo, el archivo debe de presionar el botón Abrir. A continuación se muestra el nombre y el tamaño del archivo en formatos bytes y se habilitará el botón Cargar y Cancelar. Al presionar el botón Cargar, el sistema procesará el archivo con extensión CSV seleccionado previamente. A continuación, el sistema mostrará la ventana de registros de correos electrónicos, donde podrá ingresar hasta 3 correos separados por coma. Si ingresa uno o más correos inválidos, el sistema mostrará un mensaje indicando que debe ingresar correos válidos. Si el correo o los correos son válidos, el sistema mostrará un mensaje en el que debe de confirmar el proceso de la carga y debe de continuar. Al seleccionar Sí, el sistema realizará el proceso de carga del archivo. Al concluir, recibirá el resultado obtenido a través de una notificación al correo electrónico seleccionado. Si selecciona No, el sistema retornará para que pueda adjuntar el archivo nuevamente. A continuación, observamos una notificación del resultado de la carga al completar el proceso. Debe dirigirse a su correo electrónico y visualizará el siguiente resultado de la operación. Se mostrará de la siguiente manera: archivo subido, archivos de carga. Aquí podrá descargar el archivo que fue cargado en sistema. Archivo respuesta, archivo de errores. Podrá descargar el archivo Excel que mostrará los errores de la carga del archivo. Cantidad de registros correctos. Muestra la cantidad de los registros en los que no se localizaron errores. Cantidad de registros con errores. Muestra la cantidad de registros con errores. Este es el ejemplo que el sistema despliega al momento de solicitar el archivo Excel, en donde ustedes podrán ubicar específicamente la línea donde se encuentra el error o los errores para que estos sean subsanados. A continuación tenemos una carga de confirmación correcta. Cuando la carga se encuentre correctamente completada, se almacenará la información en el periodo seleccionado y se podrá verificar en la consulta de empleados de los empleados almacenados.